Bueno, bienvenidos a una nueva emisión del programa Cartas de Cartay. Esta vez hablaremos de la zapuara, que es un pez emblemático de la Guayana venezolana, particularmente de Ciudad Bolívar. Eh, es una fiesta, prácticamente, la pesca de la zapuara utilizando atarrayas lanzadas desde el paseo, ¿no? El río Orinoco es muy importante en el mundo, no solamente para Venezuela. Es como el cuarto río del mundo en caudal y en extensión. Y es muy importante por su riqueza piscícola y además porque sirve de frontera con Colombia y con algunos estados de Venezuela. Es el río padre venezolano, ¿no? Y allí se pesca la zapuara. La gente dice que la zapuara es un pez autóctono del río Orinoco y solamente se pesca allí, pero no, en realidad no es así. El nombre científico de la zapuara es Semaprochiludus laticep, y se consigue, ustedes lo consiguen prácticamente en todas las cuencas de los grandes ríos de aguas blancas y aguas negras de la cuenca amazónica. Allí le dicen, por ejemplo, nosotros le decimos zapuara y también zapuara, los colombianos le dicen zapuara con U, los ecuatorianos y los peruanos le dicen yaraqui y los brasileños le dicen saraquí, no yaraquí, sino saraquí. Bueno, habíamos dicho que es un pez que abunda en el río Orinoco y también y en sus adyacencias, porque cuando el río crece entre más o menos finales de julio y septiembre, llegando a su máximo nivel, el río comienza luego a partir del mes de julio, comienza a cabecear, es decir, comienzan los altibajos. Y en ese momento es cuando sale la zapuara y comienza la fiesta. En ese proceso de cambio de agua del río, el río se conecta con las lagunas de sus orillas, que han servido de criadero en la época de máximo nivel, han salido de criadero de la zapuara durante gran parte del año. Entonces, cuando crece el río, las aguas de las lagunas o de los cercanos al río se mezclan y se lleva toda la zapuara. Y la zapuara, pues ahí comienza la fiesta de la zapuara. El 15 de agosto es el día central, pero durante el mes de agosto se celebra, desde el año de 1978 se celebra la fiesta de la zapuara. Me han dicho algunos amigos que ya no es tal, no está la abundancia, sino que cada vez es menos, aunque no, uno lo busca entre los animales en proceso diríamos, de amenaza o en peligro de extinción y no aparece solamente como un animal que está, diríamos, sometido a un peligro muy, muy bajo, un peligro menor de extinción. Entonces no debería escasear la zapuara en el mes de agosto, sobre todo durante la feria de la zapuara. Ahora cada vez es menor, cada vez se consiguen menos zapuara. Ahora bien, yo había dicho que la zapuara, la gente tiene la idea, tiene dos ideas que son ideas que no soportan la realidad o la investigación. Una es que la zapuara es un pez endémico del río Orinoco y sin embargo nosotros lo conocemos, lo hemos visto en las cuencas de otros ríos, de ríos de Perú, ríos de Ecuador, ríos también de Brasil, de Colombia.
Entonces la zapuara definitivamente no es un pez endémico del Orinoco. Es un pez muy vistoso, mide de 15 a 20 centímetros de largo. Su cuerpo es un cuerpo romboidal, comprimido, con boca protáctil, que le permite, es detríboro, o sea, vive de detritus, de detritos, se alimenta de detritos y es detríboro. Y es muy territorial, sobre todo con los machos de su especie. Es un pez celoso y sin embargo es pacífico con los peces de otras especies. Además, es utilizado también, es pescado, sobre todo cuando es pequeño, es pescado como pez ornamental. Eso también debe ser un elemento que está contribuyendo a la desaparición del pez en las grandes cantidades como solía ser. Él se caracteriza sobre todo porque él tiene una aleta caudal superior anaranjada, de color anaranjada o rojiza, y es mucho más intensa cuando en el caso de los machos. La segunda cosa que yo decía, la primera, diríamos, mito con respecto es que es de la zapuara, que es endémico en el Orinoco, y no lo es. Sin embargo, hay otro mito más, que es un mito muy hermoso y que forma parte del folclore de la región. Hay una canción muy bonita de serenata guayanesa que dice que dice que una persona, me dijo una guayanesa que si comía la zapuara no comiera la cabeza, pero la comí, qué atrocidad, puse la torta por mi terquedad. Es una canción muy bella de serenata guayanesa. Y tiene hay también entonces la leyenda de que el que come la zapuara, como dice la canción, pues se queda a vivir en Ciudad Bolívar o en la zona de Guayana. Y entonces eso tiene un fundamento, que es una leyenda, que una bella indígena llamada Ayarí se enamoró con un blanco, hijo de español, llamado Carlos, que el padre era un terrateniente español llamado Carlos del Rey de Montesacro. Y entonces el padre, cuando se enteró de los amoríos de su hijo blanco, español o de descendencia española, criollo, él pues contravino los amores y decidió enviar a su hijo a España para que rompiera ese romance inconveniente. Bueno, lo cierto es que Ayarí se fue llorando hacia el río Orinoco y lloraba hasta que se le apareció una diosa indígena que le recomendó a Ayarí, le recomendó que dejara de llorar y que preparara un sancocho de zapuara, un sancocho de cabeza de zapuara, y que invitara y se lo diera de tomar, invitara a Carlos antes de la despedida. Efectivamente, el día anterior a la partida hacia España, acuérdense que el río Orinoco es un río que tiene conexión fluvial con el mar, y allí había un puerto que era el puerto de Ciudad Bolívar, o mejor dicho, antes era el puerto de Angostura, donde estaban ubicadas algunas casas comerciales, sobre todo inglesas, y entonces desde allí había un gran comercio de cabotaje con el resto de Venezuela y comercio internacional. Por allí salían las plumas de garza, los cueros de res, y salía el queso. Y salía también una famosa, en la época de Navidad, una famosa hallaca que se llamaba la hallaca angostureña, porque Ciudad Bolívar se empezó a llamar Ciudad Bolívar a partir de más o menos de
1545. Lo cierto es que de allí de Angostura pasó a ser Ciudad Bolívar. Y entonces allí se estaba haciendo el romance. Y entonces Carlos, antes de irse a España para romper con la amada, ahí también le dolía muchísimo, fue a comer a la casa de la indiecita y a comer el sancocho de cabeza de Zapuara. Y lo comió. Y decidió quedarse a vivir en Ciudad Bolívar y no viajar a España. Eso fue un 15 de agosto. Y entonces desde allí, bueno, hay la leyenda de que cuando uno come un sancocho de Zapuara, de cabeza de Zapuara, uno se queda a vivir y se casa con una guayanesa. Sin embargo, ese mito de la cabeza, a pesar de que es un mito muy hermoso y que es el fundamento, diríamos, es una manifestación folclórica de Ciudad Bolívar, hay también otras leyendas de otras partes, que si uno come corocoro, la cabeza de corocoro se queda a vivir y así Lebranche, etcétera, etcétera. O sea que en la zona de la costa, los peces más importantes, que son incluso los peces que se dedican a los sancochos, pues hay la leyenda también de que si uno come un sancocho con cabeza de ese pez, pues uno se queda a vivir en el lugar donde se lo come. Bueno, la zapuara es prácticamente, y el sancocho de zapuara, es uno de los platos más importantes de la gastronomía venezolana, de la gastronomía guayanesa, y en cierta manera es uno de los platos más emblemáticos de la zona cercana a los ríos Orinoco y Caroní, y el río Caura también. Bueno, espero que les haya gustado esta carta de Cartas de Cartay, y si les gusta le dan clic y los espero para el próximo programa donde me han pedido, me han hecho comentarios, me pidieron que hablara sobre la zapuara y me pidieron que hablara también sobre otro pez que es el pez león. Y entonces que hablara un poco sobre el pez león. Y eso lo voy a hacer en la próxima Cartas de Cartay. Nos vemos hasta la próxima.